Lo sé. Llevo diciendo que subiría este vídeo un mes por lo menos por Instagram. De hecho, he recibido un montón de mensajes diciendo ¡Dímelo, Juancho! necesito saberlo. Pero es que he tenido que esperar hasta ahora para poder hablar con propiedad de todo lo que te quiero contar en este vídeo. Pero bueno, por fin ha llegado ese día y es que el proceso no ha sido ni corto ni sencillo. He pasado por diferentes etapas y procesos para poder llegar a donde estoy ahora. Etapas tanto burocráticas como emocionales que quiero compartir en este vídeo porque sé que muchos de ustedes están interesados en conseguir un trabajo como este. Y aunque voy a dejar muy claro en este vídeo cómo fue el proceso por el que pasé para conseguir este trabajo, también quiero dejar claro que no ha sido nada sencillo desde el punto de vista emocional, porque ha sido una montaña rusa de alegrías y bajones. Pero si hay algo que he aprendido en este proceso es que el éxito ocurre justo en ese momento en el que tu ser interior te dice ya no puedo más, hasta aquí llegué, me rindo. Y una pequeña voz en tu interior te dice no, espera, aguanta un poco más. Y aguantas, no pierdes la esperanza, aprovechas ese último aliento que te queda y cuando te das cuenta ya está, ya lo tienes. Como sabes, si has seguido nuestro proceso desde que llegamos hace un año aquí a Irlanda, renuncié el día de mi cumpleaños a un trabajo de recepcionista en un hotel en el que la directora era una mafiosa explotadora que tenía a todo el personal asustado, convencidos de que no existía mundo más allá de ese hotel y bueno, yo ese cuento ya me lo sabía. Fue una decisión de la que no me arrepentiré nunca, pero reconozco que el hecho de haber renunciado a un trabajo sin tener otro al que irme directamente, pues era algo que me asustaba. Menos mal que Andrea me ayudó a no estancarme y a ponerme las pilas rápido y empezar a recuperarme de todo eso. Así que actualicé mi currículum y encontré trabajo en Starbucks a los 5 días más o menos. Starbucks para mí se convirtió en un trabajo de transición, un trabajo del que obtener un sueldo para pagar nuestros gastos con un ambiente relajado en comparación con el de recepción y que los horarios me permitieran o estudiar o ir postulándome a trabajos más relacionados con un trabajo de oficina, de lunes a viernes, mejor pagado, que era pues lo que yo estaba buscando. Y así poder tener los fines de semana libre, poder programarme mi vida más allá de a la semana siguiente, porque sabes que en hostelería no sabes de qué vas a trabajar dentro de 3 semanas. Te van mandando los horarios cada semana prácticamente. Entonces, mientras yo trabajaba en Starbucks, me seguía postulando a ofertas de trabajo que me interesaban. Ya sabes, de lunes a viernes, en oficina, etc. Y no te voy a mentir, esa misma semana me salió una entrevista ya, la primera entrevista. Era en una clínica dental de administrativo aquí en el centro de Dublín. Ok familia, pues ya están empezando a salir entrevistas, la cosa se está empezando a mover, eso me tranquiliza un poco, quieras o no. Así que vamos a empezar por el principio. Lo primero que tenemos que hacer es pasar por barbería porque vaya pintas que tenemos. Uno de los principios básicos del estoicismo es que lo primero que tenemos que hacer es ocuparnos de lo que esté de nuestra mano. Y yo creo que pasar por barbería está de nuestra mano, dar buena imagen. Vámonos para allá, transición. Bueno familia, pues ya hemos vuelto de barbería, el cambio se nota, así que vamos a por esas entrevistas. ¡Let's go! La entrevista fue online, pero creo que ha sido la peor entrevista que he hecho en mi vida. No se escuchaba nada bien, eran como 5 personas y tenían un micrófono que vete a saber dónde lo tenían. El caso es que no se escuchaba bien y muchas veces respondí a preguntas sin saber si eso era realmente lo que me estaban preguntando. Entonces las impresiones finales fueron muy malas y la verdad es que no recuerdo ni si siquiera recibí el feedback de esa entrevista. Pero bueno, por lo menos sentía como que la cosa se empezaba a mover y que funcionaba eso de empezar a postularme a ese tipo de cosas porque, oye, por lo menos me estaban ofreciendo hacer una entrevista. Yo seguía postulándome a todo lo que tuviera que ver con oficina. A mí lo que me interesaba era un trabajo de lunes a viernes y que me permitiera organizarme mi vida. Y de hecho me encontré con una oferta que era para una especie de banco de administrativos aquí en Irlanda. Así que como a todas mandé mi currículum y me postulé. No sabría decirte si fue a la semana o en esa misma semana me salió otra oferta de Clerical Officer, que es como llaman aquí en Irlanda a los administrativos. Esta también era en una clínica y esta sí recuerdo que me salió mejor. Estaba más relajado, más o menos ya sabía lo que querían y aproveché que tenía experiencia de administrativo, que mis skills de listening y speaking pues habían mejorado muchísimo, así que esa entrevista me salió bastante bien. Lo que pasa que a los pocos días me llegó un email diciendo que la empresa me había descartado
resultado del proceso. En este punto, Andrea, que había estado pendiente de todo el proceso, pues me ofreció, si me parecía buena idea, que ella mandara mi currículum a la empresa reclutadora por la que ella había conseguido su trabajo aquí en Irlanda. Así que por supuesto le dije que sí, y eso hizo. Cogió mi currículum actualizado y se lo mandó a esta empresa reclutadora aquí en Irlanda. El caso es que gracias a esta jugada de Andrea empiezan a contactarme de esta empresa reclutadora ofreciéndome trabajo solo de Clerical Officer. La primera que hice fue para la misma empresa para la que trabaja Andrea, ya sabes, HSE, el Servicio Público de Salud aquí en Irlanda. Recuerdo que la entrevista fue online y que me la había preparado muchísimo. Por cierto, si quieres que hagamos un vídeo específicamente de cómo me preparé las entrevistas hasta conseguir el trabajo que estaba buscando, déjanos un comentario en este vídeo y haremos un vídeo específico de cómo fue la jugada y cómo lo preparamos todo hasta conseguirlo. El caso, como te decía, me había preparado la entrevista muchísimo, pero cuando llegó el momento de hacer la entrevista, las impresiones fueron malísimas. Yo no sé si esta gente ya tenían elegido el candidato con el que se iban a quedar, pero el caso es que la entrevista duró, no te miento, 5 minutos. Me hicieron 3 preguntas de rigor y prácticamente ni se despidieron. Terminó la entrevista y tampoco volví a tener feedback de esta gente. Así que ese día recuerdo que me vine abajo, fui a trabajar bastante mal, bastante decepcionado. Mi cabeza ya empezaba a llenarse de pensamientos derrotistas y la verdad que ahí fue el momento en el que me derrumbé. El caso es que yo ya no sabía qué hacer, no sabía qué era lo que estaba haciendo mal porque mi perfil no estaba encajando en ninguna de las entrevistas por mucho que me lo preparara. Esa noche recuerdo que hablé con Andrea y le dije que creía que Irlanda no era para mí, que incluso había empezado a plantearme irme a otro lado y que, bueno, que yo la veía a ella muy bien aquí en Irlanda, pero que yo sentía que Irlanda no era para mí, que se me estaba pasando la vida y no conseguía encontrar un lugar en el que sentirme en casa, que todo lo que estaba recibiendo era negativo. Esto contado así te puede resultar una tontería, pero ten en cuenta que yo venía de casi un año de despertarme, trabajar, acostarme, trabajar, despertarme, trabajar, acostarme, trabajar, una experiencia laboral malísima donde me sentía humillado de no pasar tiempo con Andrea, de no pasar tiempo para mí. Además, el poco tiempo libre que teníamos lo estábamos dedicando 100% al canal de YouTube. Es decir, que estaba reventado, sentía como que no me estaba dedicando tiempo a mí y no estaba aprovechando el tiempo, se me estaba pasando el tiempo y no estaba consiguiendo nada. A todo esto, súmale que no estaba alimentándome bien, no estaba haciendo deporte, no estaba descansando, mi nivel de estrés y cortisol estaba por las nubes, por lo tanto había subido de peso una pasada y cada vez que me miraba al espejo me veía más gordo y más viejo. Y las esperanzas de tener una vida estable se evaporaban cada día más. El caso es que yo le comento todo esto a Andrea y ella me recomienda empezar a ir a terapia. Ella ya llevaba unos meses y me comentaba que le estaba ayudando a sanar muchas cosas que necesitaba sanar y eso le había permitido adaptarse mejor y crecer. Entonces, bueno, yo la verdad no lo dudé y le hice caso, así que empecé a ir a terapia. Por esas semanas me llega un email de este banco de administrativos del que te hablo diciéndome que si sigo interesado en el puesto de trabajo tengo que rellenar un formulario y enviar. Un formulario que ya en sí era una criba. Recuerdo haber pasado más de 2 horas rellenando ese formulario y no solo era extenso, sino que además tenías que rellenarlo todo con un tipo de letra específico, con un tamaño específico. Vamos, que en ese mismo formulario ya estaban descartando a la gente, uno, que no estaba interesado en rellenar ese formulario porque era muy largo, era un esfuerzo que tenías que hacer, y por otro lado tenías que tener un mínimo conocimiento de todos estos programas de ofimática. El caso es que sigue pasando el tiempo y me sale otra entrevista en HSE de Clerical Officer, pero esta vez era presencial. La verdad que eso a mí me motivó porque yo decía, bueno, a lo mejor lo que me está fallando es que al ser online pues no estoy consiguiendo conectar con estas personas y bueno, a lo mejor presencialmente pues soy capaz, tú sabes, esto es del tú a tú, el estar físicamente ahí pues a veces ayuda. Entonces volví a tener en cuenta el estoicismo y el principio ese de que te preocupes solo de lo que está en tu mano y que no dejes al azar eso de lo que te puedes ocupar tú. Así que pasé por barbería, me preparé la entrevista, memoricé algunas respuestas a algunas posibles preguntas que ayer me habían hecho en anteriores entrevistas y me fui bastante
bastante preparado. Además recuerdo que a esa entrevista fui de traje y corbata. Iba hecho un pincel, ¿eh? La entrevista me salió de lujo. Tuve la oportunidad de conectar mejor con ellos en el cara a cara. Una de las entrevistadoras era española, entonces pues conectamos, tuve la oportunidad de hablar en español con ella, luego ya más en privado cuando terminó la entrevista, y la verdad que yo me fui de allí con muy buenas impresiones. Lo malo es que este puesto de trabajo, aunque era full time, era para un contrato temporal de un par de meses. Bueno, el caso es que de esta entrevista tampoco recibí ningún feedback por parte de la empresa reclutadora, y esta empresa reclutadora ya empezó a dejar de mandarme ofertas de clerical officer y empezó a mandarme ofertas de recepcionista de hotel otra vez. Ahí fue cuando dije, ok, mi sueño de trabajar en oficina de lunes a viernes no se va a cumplir, por lo menos por ahora. Pero bueno, gracias al estoicismo y a todo lo que fui trabajando en terapia, apliqué uno de los principios básicos del estoicismo, que es amor fati, abraza tu destino. Así que, haciendo caso a este principio, acepté que el momento quizá no era ahora, que en Starbucks, aunque el salario era de los más bajos que había tenido hasta ahora, por lo menos el ambiente con los compañeros, el ambiente en el trabajo con los clientes pues era bastante bueno. De hecho, con estos compañeros pues todavía quedo con ellos para ir a comer por ahí, para ir a cenar, y la verdad nos llevábamos todos de luz y estoy súper agradecido con ellos por eso. Además, el horario no era tan duro como en recepción, de que saliera de trabajar a las 11 de la noche y tenía un poquito más de tiempo pues si quería ir a entrenar, si necesitaba estudiar algo o lo que sea. Entonces pues acepté que estaba dentro de lo que cabe bien en Starbucks y me relajé un poco. Por otro lado, en terapia empezamos a trabajar y empiezo a ver las cosas desde un punto de vista más objetivo y a encontrar soluciones a estas situaciones y a diseñar estrategias para poder lograr mis objetivos. Lo que siempre tuve clarísimo, es que nunca podemos dejar al azar algo que nosotros podamos controlar. Como por ejemplo, lo de preparar una entrevista, lo de dar buena impresión, enfrentarme a las entrevistas por muchas veces que me hayan rechazado. Así que un día me llega un email del banco este de administrativos del que te hablo, diciéndome que he pasado a la siguiente fase. Y yo ya, ¿cuántas fases tiene esto, loco? Y que si quiero seguir con el proceso, debo hacer un examen. Un examen con cronómetro, cámara y todos los juguetes, ¿eh? El caso es que por una parte yo ya estaba en plan, qué pereza, loco. Pero por otra parte, yo sabía que si había algo, por pequeño que fuese, que estuviese en mi mano para conseguir un trabajo de oficina, lo tenía que hacer. En este punto tengo que admitir que estuve a punto de no hacer el examen. No me sentía seguro, mi autoestima estaba por los suelos, y recuerdo que si tenía 2 semanas para hacer el examen, lo hice cuando faltaban 2 o 3 días. Y adivina, cuando llega el momento de hacer el examen, me dan la opción de hacer el examen en español. Así que lo que eran nervios y malos pensamientos se convirtió en motivación y dije, ahora sí, papá, vamos. El caso es que termino el examen y no era para tanto al final. Obviamente no me dio tiempo a terminarlo todo y a contestar a todas las preguntas, pero te recuerdo que era un examen con cronómetro, y al final aparecía un mensaje en la pantalla que decía que el 80% de los participantes no conseguía contestar más del 40% de las preguntas, que era más o menos lo que había contestado yo. Así que por lo menos me quedé con la impresión de que estaba dentro de la media. El caso es que a las 2 semanas más o menos me llega otro email diciendo que he aprobado el examen y adivina qué, he pasado a la siguiente fase. Yo seguía pensando, hermano, ¿cuántas fases tiene esto? Y lo mejor de todo, no te lo pierdas. ¿Cuál era la siguiente fase? Una entrevista online. Yo ya no tenía nada que perder. Esta era mi última oportunidad de conseguir un trabajo de oficina antes de que terminara el año. Si no, lo máximo que podía conseguir era trabajar de supervisor en Starbucks, conseguir un poquito más de dinero, pero al final los horarios siguen siendo horarios de hostelería y eso no me iba a permitir lo que yo quería, que era tener una vida organizada. Así que me puse manos a la obra y me preparé esa entrevista acordándome de todas las otras entrevistas que había hecho con anterioridad. Las preguntas que me salieron bien, las preguntas que no me salieron tan bien, las preguntas que posiblemente me podían preguntar y yo tenía que dar un rodeo para no dar una impresión negativa, como por ejemplo si me preguntaban por qué había renunciado a mi trabajo de recepción. Así que esta vez decidí relajarme y pensar que ya me habían dicho que no tantas veces, que una más, que más da. Pero teniendo en cuenta que yo consideraba que esa oportunidad era la última bala que me quedaba en la recámara, no pensaba fallar en ningún aspecto. Eso sí, esta vez, mientras me preparaba la entrevista y buscaba información sobre la empresa, descubrí que no era un banco de administrativos cualquiera,
sino que lo que estaba haciendo en realidad era participar en una Open Competition, lo que en español sería unas oposiciones, y que el puesto final era ser funcionario administrativo del Estado, aquí en Irlanda. Eso fue como un punto más de motivación y otra vez, barbería, ropa formal pero casual, no tan exagerado como ir con traje y corbata, preguntas y respuestas preparadísimas, energía positiva y una sonrisa. Bueno, llegó el día de la entrevista y lo clavé. Creo que es la mejor entrevista de trabajo que he hecho en mi vida. Me tomé con tanta naturalidad la entrevista que era como si estuviese hablando con gente a la que conocía de toda la vida, manteniendo las formas, claro, pero conseguí hacerles reír con algunas de mis respuestas, convertí mis debilidades en fortalezas. Por ejemplo, recuerdo que me preguntaron cómo me tomaría yo tener que enfrentarme a situaciones que me supusieran un reto en el trabajo, y si esta pregunta me la llegan a hacer en una de mis primeras entrevistas, tendría muy reciente la experiencia mala en el hotel de la bruja esta, entonces seguramente me hubiese bloqueado, hubiese respondido algo que no hubiese dado muy buena imagen, pero como ya había pasado tiempo, ya había hecho varias entrevistas y ya estaba más o menos preparado para esto, me acuerdo que respondí que siendo un emigrante hispanohablante aquí en Irlanda, para mí este año todos los días había sido una oportunidad para enfrentarme a un reto y superarme día a día a mí mismo. Y me acuerdo que esa respuesta hiciese que todos empezasen a verme con otros ojos, y la verdad que recuerdo que todos nos relajamos bastante. Al final de la entrevista recuerdo que me preguntaron si quería hacerles alguna pregunta, y yo la verdad solo quería saber si iban a tardar mucho en darme el feedback, porque no me habían dado feedback en muchas de las anteriores entrevistas, y también si estaban contratando a una persona o a mucha gente. Ellos me dijeron que tardarían alrededor de unas 2 o 3 semanas en contestarme, porque estaban contratando a múltiples candidatos y tenían un montón de entrevistas que hacer y que tenían cientos de perfiles que examinar. Así que nada, parecía que habíamos llegado al final del proceso, pero yo no podía evitar pensar que no me iban a llamar, que según todas las entrevistas anteriores yo no daba el perfil para trabajar de administrativo en este país por alguna razón, y encima si tienes cientos de candidatos posibles. Lo único que me daba esperanza era que habían dicho que estaban contratando múltiples candidatos, y yo tenía la esperanza de que alguno de estas entrevistas que les faltaba por hacer, pues algunos no se presentara y otros tantos pues no dieran el perfil. Yo qué sé, el caso es que al final dentro de mi cabeza estaban Kubrick, Tarantino y Hitchcock formándose unas películas que ni te imaginas. Así que nada, siguieron pasando las semanas, yo miraba el email todos los días, hasta que un día, trabajando, me llegó un email que me decía que había superado la entrevista y que ahora formaba parte de una lista de elegidos, y que de todos los candidatos elegidos yo estaba en el puesto número 8. Loco, imagínate, 8 en el top 10 después de haber sido rechazado en todas las entrevistas. Eso fue un subidón del carajo. El caso es que me dicen también que mi nombre estará en esa lista durante 1 año y medio y que irán llamando a la gente pues cuando vayan saliendo posiciones disponibles. Joder. Pero bueno, por lo menos estaba entre los 8 primeros. Así que ya estaba. Todo lo que estaba bajo mi control estaba hecho. Ahora tocaba esperar. No te miento. No pasó más de una semana hasta que me llegó un email diciendo que ya había una posición disponible para mí. Y que ahora lo único que había que hacer era enviarles mis referencias laborales y una autorización para que ellos verificaran mis antecedentes penales. Así que nada, lo mandé todo y a seguir esperando. Ya vas entendiendo más o menos por qué no he podido confirmar nada hasta ahora, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que ya estoy dentro. Después de 1 año viviendo en Irlanda y 6 meses de proceso burocrático, puedo confirmar que soy funcionario administrativo del Estado irlandés. Además, estoy en el departamento de calidad. Mi función básicamente es auditar el trabajo administrativo de todos los demás departamentos. Nuestros clientes, por decirlo de alguna manera, son la Garda, el Museo Nacional, los diferentes ministerios, y nosotros nos encargamos de hacer todo el trabajo administrativo para esta gente. Trabajo de lunes a viernes, no tengo que recibir llamadas de nadie quejándose de nada, es un trabajo bastante relajadito, y además puedo elegir la hora a la que quiero empezar a trabajar entre las 8 y las 10. Entre las 8 y las 10 puedo entrar a la hora que yo quiera, y también puedo elegir a la hora a la que quiero salir. Entre las 4 y las 7 puedo salir a la hora que yo quiera, siempre y cuando a final de mes las horas que tengo que trabajar por contrato estén completas. Por ejemplo, si un día
día quiero salir 2 horas antes, pues trabajo 2 horas más otro día. O 15 minutos extra durante otros tantos días. Además, otro puntazo es que me han dicho que obligatoriamente solo hay un día a la semana que tenemos que ir a la oficina físicamente. El resto de días podemos trabajar desde casa. Cosa que les he dicho que todavía no, porque como saben vivimos en un estudio tan chiquitito, trabajamos con 2 pantallas y no tengo espacio físico para meterlo todo, pero bueno, ya se dará. El trabajo es full time, pero estoy en un contrato de prueba de 1 año en el que me van a ir monitorizando y me harán reviews cada 3 meses. Desde el primer día me han hecho sentir como en casa. De hecho, el otro día fuimos a un evento y vi una cosa que dije: ok, esto es una señal de que estás en casa. Y es que los colores corporativos que había en ese evento eran la bandera canaria. Vamos, que solo faltaba que apareciera el Vega y se pusiera a cantar ahí. Orgullo de ser canario. Pero lo mejor de todo es que trabajando para servicio público aquí en Irlanda tenemos acceso a una hipoteca del 100% para comprar nuestra primera casa. Así que, señores, podemos confirmar que ya hemos conseguido un trabajo estable donde ir creciendo poco a poco y nos podemos preocupar del siguiente paso: a por la casa.